Siendo AWS, vamos a platicar un poquitito de cómo en la plataforma de AWS, pues vamos a ocupar pues algunas guías de diseño. Vamos a estudiar un concepto importante que es el Well Architect Framework, su marco de referencia de buen diseño. Vamos a platicar de la infraestructura que tiene AWS en términos de instalaciones. Y luego, bueno, vamos a platicar cuál va a ser el diseño final o los elementos que vamos a estar conociendo al final de nuestro curso. Cuando estamos haciendo el uso de recursos, de tecnologías de información, como es la capacidad de cómputo, como es el almacenamiento, como es las comunicaciones. Entonces, cuando lo hacemos a través del Internet, decimos que estamos consumiendo recursos de cómputo en la nube, ¿va? Así como nosotros en un equipo físico tenemos recursos, memoria, CPU, red y storage, localmente en nuestros equipos, bueno, pues ahí nosotros en nuestros equipos requerimos tener nuestro hardware y nuestro sistema operativo en nuestras aplicaciones. Cuando hablamos del cómputo en la nube, decimos que en el cómputo en la nube lo que hacemos es utilizar pues también recursos para implementar servicios de tecnología de información y hablamos pues de capacidad de cómputo, de almacenamiento, de comunicaciones y de análisis, herramientas de diferente estilo como son bases de datos y demás. Y entonces se dice que el cómputo en la nube es poder utilizar esos servicios o recursos a través del Internet, ¿no? Y entonces decimos que esta plataforma del cómputo en la nube, pues los recursos que nos pone a nuestras manos, pues se manejan a través de lo que diríamos entre comillitas como un sistema operativo en el Internet, ¿no? Es una frase alusiva de que podemos hacer uso de recursos informáticos a través del Internet, y eso es hacer uso del cómputo en la nube. Aquí el requerimiento de arquitectura que se da como nacimiento de lo que es AWS es que por allí de los años 2000, pues la empresa, ¿verdad?, filial del grupo que es Amazon.com, pues estaba convirtiendo en un sitio importante de ventas. Ustedes saben que Amazon empezó vendiendo, comercializando libros y de ahí fue creciendo. Y entonces, por ahí del año 2000, Amazon se vio en la situación de poder atender de mejor manera a sus clientes y no contaba con una infraestructura que pudiera crecer de una manera eficiente y que además tuviera alta disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues Amazon en ese momento tenía el interés de tener una infraestructura con esas características, poder tener clientes que tuvieran una buena experiencia de usuarios y que además esa infraestructura se pudiera escalar y tuviera alta disponibilidad. De hecho, Amazon, desde que ustedes compraban un libro y les decía, oye, en base al libro que compraste, te recomiendo que también veas estos, ¿verdad? Entonces ya nos ofrecía cierta experiencia de usuario. La experiencia de usuario es una característica de los servicios que hoy en día tienen relevancia, que son pues, servicios que son preferidos por los usuarios. ¿Por qué? Porque los usuarios encuentran algo de su interés y se sienten bien atendidos. Amazon es una empresa que desde aquellos años ya estaba implementando la mejora de la experiencia del usuario, ¿verdad? Pero bueno, el problema es que cuando Amazon quería tener una infraestructura para poder atender de manera adecuada a sus clientes en base a la nueva demanda que tenía, pues encontró que tenía problemas de desorden en esa infraestructura, ¿verdad? Las aplicaciones y las arquitecturas que tenían en ese momento no se construyeron con planificación alguna. Se fueron haciendo como se iban presentando, no había una planificación adecuada, ¿verdad? Y bueno, pues tomaron la decisión de comenzar a separar los servicios para poder comenzar a tener orden. De tal manera que Amazon, al momento de querer pues, reconstruir esa infraestructura, se encontró con que necesitaba establecer un orden en el diseño. Necesitaba tener herramientas que estuvieran bien documentadas y que se convirtiera esa forma de construir sistemas en un modelo de desarrollo de infraestructura, utilizando las famosas Application Programming Interfaces. De tal manera que, bueno, pues Amazon tuvo que enfrentarse ante su desorden, pues estableciendo líneas para el diseño. Obviamente, pues en ese proceso de aprendizaje,
¿verdad? Pues persistieron por cierto tiempo sus problemas y la idea es entonces comenzar a crear, eso fue una decisión que tomó Amazon.com y que también tenían otras empresas filiales al grupo y conocidas, tenían el requerimiento, comenzaron a crear servicios internos para diseñar arquitecturas de alta disponibilidad, escalables y de confianza. Es decir, decidieron tomar el asunto de una manera más profunda y dijeron, a ver, para Amazon y otras empresas relacionadas, vamos a comenzar a construir nuestros servicios con ciertas características, con ciertas prácticas, con ciertos patrones de diseño, y eso fue lo que dio lugar hacia AWS en el año 2006. ¿Ok? Y bueno, ya habiendo hecho todo ese esfuerzo, dijeron, bueno, pues esto le puede servir a cualquier organización, y entonces surgió el concepto de poder ofrecer servicios de IT a través del Internet. Y entonces Amazon, ¿verdad? Pues fue el origen de la situación y terminó creándose AWS en el 2006 como respuesta a esos requerimientos. Y entonces surge la pregunta, oye, ¿qué es la nube? ¿Qué viene siendo AWS? Bueno, pues AWS es una plataforma donde nosotros tenemos servicios y recursos que podemos, ¿verdad?, solicitar, administrar y operar a través del Internet. Esos recursos los tenemos a la mano para que podamos utilizarlos según lo necesitemos. Por las características y la infraestructura preexistente, pues nosotros podemos establecer servicios con habilidades o características que pueden cambiar en el tiempo. Y además, pues tiene un modelo de pago interesante que nosotros conocemos como Pay as you go. Cuando nosotros decimos Pay as you go, significa que vamos a pagar solo por lo que consumimos y además lo vamos a pagar después de haberlo consumido. Es decir, no tenemos que hacer una inversión por adelantado. Y entonces, cuando estamos hablando del cómputo de la nube, decimos que es una plataforma en donde nosotros podemos hacer el uso y el consumo de servicios y de recursos de tecnología de información a través del Internet. Según la infraestructura, pues tenemos capacidades para poder hacer cosas interesantes que no necesariamente podríamos hacer con nuestras propias instalaciones. Y para hacer uso de esos servicios, ¿verdad? Tenemos un modelo interesante de consumo que se llama Pay as you go, donde uno paga por lo que consume y lo hace posteriormente al uso de los recursos. No hay que hacer inversiones iniciales. Entonces, bueno, aquí aparece un slide que es fuente clásica de preguntas del examen. Identifíquenlo. Este es un slide donde vienen preguntas típicas del examen. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de estos términos. Ustedes en su material tienen un índice. No tienen un apéndice. Tienen un apéndice. En ese apéndice, que está al final de sus documentos, de su material, van a poder encontrar, pues, diríamos nosotros, una extensión de estos temas, ¿no? El que quiera leer un poquito más de cada uno de estos temas lo van a encontrar en la parte final de su material. Y entonces, se tienen que aprender para el examen las 6 ventajas del cómputo en la nube que tenemos con AWS. En primer término, ¿verdad? Está esto de intercambiar los gastos de capital por los gastos variables. A ver, ¿qué significa esto? Cambiar las inversiones de capital por gastos variables significa lo siguiente. Miren, si yo pienso en una empresa que entrega servicios de tecnología de información tradicional, estas empresas, cuando adquieren un proyecto con un cliente, pues lo que hacen es, oye, yo tengo un proyecto de 2 años con un cliente, entonces vamos a comprar todos los servidores, todo el sistema de almacenamiento, vamos a crear la red, ¿ok? Y entonces hacen una inversión de capital, es decir, saco dinerito de pues, las arcas de la organización y compro equipo. ¿Por qué? Porque yo sé que lo voy a necesitar para entregar ese proyecto. A eso se le llama hacer inversión de capital. Agarrar dinero que tenemos en las arcas de una organización y pagar nueva infraestructura cuando la necesitamos para entregar un servicio. Cuando uno hace inversión de capital, eso tiene un impacto muy importante pues, en los sistemas financieros de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer un gasto importante de golpe, ¿verdad? Obvio, se va a compensar con lo que vamos a facturar
de nuestro servicio, pero la facturación va a venir mes a mes, ¿verdad? Va a venir diluida mes a mes y nosotros vamos a tener que hacer una inversión muy fuerte en equipamiento y se tiene que hacer muchas veces de entrada, ¿no? De antemano. Eso suele golpear de manera importante a las empresas desde el punto de vista financiero. Pero además tiene otro problema, que ahorita viene ligado con otro punto, que según la naturaleza del servicio, yo tengo que adivinar la capacidad. Es decir, yo tengo que medio calcular cuántos servidores hay que comprar, con qué características, cuántos dispositivos de almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que tener un papel medio de adivino, ¿verdad? Para saber cuánta infraestructura tengo que adquirir. ¿Qué sucede? Siempre, en términos de la capacidad, bajo ese modelo tradicional, siempre estamos en problemas. ¿Por qué? Porque yo calculo cierta capacidad, cierta infraestructura de cómputo, de redes, almacenamiento, etcétera. Y entonces resulta que hay veces que tengo infraestructura ociosa porque no, la demanda no está consumiendo todos los recursos que yo he adquirido. Y en otros momentos, con el mismo cliente, voy a tener necesidad de más equipo, es decir, va a haber una mayor demanda. Resulta que casi todos los negocios tienen lo que nosotros conocemos como un patrón de actividad del negocio. Un patrón de actividad del negocio me habla de la demanda, ¿no? Por ejemplo, una empresa que vende artículos de alguna naturaleza, pues a lo mejor en diciembre, en época decembrina, el 10 de mayo, el 14 de febrero, el viernes negro, etcétera. Bueno, pues resulta que ahí tienen altas en la adquisición de recursos por parte de las personas. Y esa alta de la actividad es algo que no siempre podemos medir con precisión. Y luego resulta que pasan esos días en donde tenemos alta demanda de productos y luego viene baja demanda. Y entonces, ¿qué sucede? Siempre cuando estoy adquiriendo capacidad para los servicios, siempre estoy en uno de los dos lados. O tengo infraestructura detenida porque no se está utilizando, no hay suficiente demanda, o tengo falta de infraestructura. Siempre tengo ese problema. Ahora, ahorita eso lo vamos a relacionar con otro punto que está aquí en este slide. Pero bueno, regresando al tema del gasto de capital o la inversión de capital, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que hacer al momento de que enfrentamos la atención de un proyecto. Y luego, mes a mes, pues mantenemos esa infraestructura operando, pagamos energía, pagamos enfriamiento, pagamos a los ingenieros que hacen la administración, pagamos instalaciones, y entonces eso es un gasto operacional, que es un gasto variable que vamos teniendo mes a mes, ¿verdad? Entonces, una empresa tradicional de servicios, cuando está enfrentando un proyecto, primero hace inversión de capital y luego mes a mes hace inversión operacional. Son gastos operativos. Así funciona. La inversión de capital es fuerte y se hace muchas veces de un solo golpe y la inversión o los gastos de operación se hacen mensualmente y suelen ser más o menos regulares, ¿no? Bueno, resulta que con el cómputo en la nube, ya es aquí donde viene la diferencia, con el cómputo en la nube nosotros podemos cambiar ese paradigma. Si yo necesito tener capacidad de cómputo, transporte y almacenamiento, yo utilizando AWS no necesito hacer adquisición de equipo, porque ya está toda esa infraestructura en AWS. Yo simplemente tengo que estar dispuesto a consumirla. Y entonces, una empresa que quiere entregar un servicio utilizando la infraestructura de AWS no tiene que hacer gastos de capital. Y cuando uno dice eso y lo escucha un director general o un director financiero, pues les brillan los ojitos, ¿va? Porque eso de tener que invertir capital, pues es algo que afecta mucho a las organizaciones, ya que hacerlo pues de una manera estudiada y mesurada. Y entonces si me dicen, oye, no hay que invertir nada de dinero, porque toda esa infraestructura está ahí en AWS, entonces pues nos llama mucho la atención, ¿verdad? Y entonces se eliminan los gastos de capital. Y luego yo voy a consumir los servicios en AWS y al terminar del consumo, yo solamente voy a pagar por lo que utilizo, ¿verdad? Y lo voy a hacer posteriormente de haber utilizado los servicios. Y esos son gastos operacionales que se van a dar dando mes tras mes. Entonces, cuando yo uso AWS, voy a cambiar de paradigmas.
Voy a cambiar de un modo de operación donde hay gastos de inversión de capital más gastos operacionales a un modelo donde solamente hay gastos operacionales. Ya no le vamos a dar golpes a las finanzas de una organización. Y eso es bien importante. Ustedes se pueden encontrar un arquitecto en la nube que le puede entregar un servicio a un corporativo sin tener un solo servidor. Simplemente ocupa toda la infraestructura de AWS. Entonces ahí tenemos nosotros esa ventaja, ¿verdad? Competitiva de hacer uso del cómputo en la nube con AWS, ¿sale? Convierto lo que antes era hacer gastos de capital más gastos de operación en puro gasto de operación. Y por eso se aparece la frase esta: intercambiamos gastos de capital por gastos variables, ¿verdad? Se lo tienen que saber. Es una de las 6 ventajas de hacer uso del cómputo en la nube. La segunda dice beneficio de una economía de escala. Cuando hablamos de una economía de escala, significa que AWS pues tiene muchos clientes y tiene muchos clientes a nivel global. Por lo tanto, tiene el capital financiero y la posibilidad de negociar con los fabricantes del hardware, del almacenamiento, de dispositivos de redes a grandes volúmenes. Y esa negociación a grandes volúmenes, ¿en qué se transforma? Primero se transforma en que AWS puede tener, pues, la adquisición de equipamiento a costos más bajos, y esa reducción de costos, pues nos lo trasladan a los usuarios. De tal manera que estar haciendo uso de recursos de AWS para nuestras implementaciones, pues es estar haciendo uso de tecnología que se adquiere de forma masiva y que por lo tanto suele ser más barato que si yo lo quisiera adquirir de manera directa. Además, tiene la ventaja de que pueden, con AWS, ustedes tener acceso a recursos tecnológicos que nosotros no podríamos tener en nuestras propias instalaciones. Por ejemplo, cuando aparecen servidores de nueva generación, para que lleguen esos servidores a la economía que nosotros tenemos en México y en Latinoamérica, ¿verdad? Pues van a pasar meses y a veces años y a veces ni llegan. En cambio, AWS, como tiene esa capacidad de negociación con los fabricantes, podemos nosotros tener acceso a infraestructura de última generación. Entonces, el beneficio de tener una economía de escala es que se traduce en temas de ahorro hacia los usuarios, a los clientes de AWS, y además tenemos la posibilidad de usar tecnología de primera mano reciente, ¿verdad? Esa es la ventaja, pues, de una economía de escala. Eso ustedes lo han visto también en otros temas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes entran a Amazon y quieren comprar algo, pues se van a dar cuenta que en Amazon hay muchos proveedores que quieren, pues, vender sus productos en Amazon, ¿no? Entonces, allá hay una economía de escala también, porque pueden adquirir algunos recursos o componentes a uno de los mejores precios del mercado. Y además de buena calidad. Entonces, ese es el beneficio de tener una economía de escala. Segunda ventaja del cómputo en la nube. Está la tercera que decía, oye, detente, ya no necesitas adivinar la capacidad de los servicios, que era lo que yo estaba platicando al principio. Cuando una empresa está entregando servicios, está conformando un proyecto, pues siempre tiene que andar pegadito al cliente y estar viendo cómo viene la demanda para ajustar los recursos y no tener infraestructura ociosa y ni tampoco fallarle al cliente en cuanto a no tener la capacidad para manejar la demanda. Con el cómputo en la nube, y lo vamos a ver, nosotros tenemos suficiente infraestructura y con ciertas características y funcionales que vamos a tener lo que se conoce como una capacidad elástica. La capacidad elástica es una característica en los servicios que nos permiten ajustar la infraestructura necesaria para operar los servicios de tal manera que se pueda adecuar a la demanda. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si en un momento dado me dicen, oye, voy a necesitar mayor capacidad de cómputo y yo estoy entregando el servicio con mis propios recursos, entonces eso significa que tengo que conseguirme rápidamente servidores. Oye, ¿qué tan rápido puedo conseguirme servidores, sistemas de almacenamiento? Híjole, pues depende de muchas cosas. Primero, que tenga capital financiero en la empresa, que me autoricen y que me den el dinero rápidamente. Hay empresas donde te dicen, oye, ¿quieres efectivo? Necesito 15 días de anticipación en tu solicitud. Y ya desde ahí ya somos hombres muertos, ¿va?
¿Por qué? Porque la misma empresa me impone políticas que no me permiten ser ágil en el escalamiento de mi infraestructura. Y luego, inclusive, si me dan el dinero rápido, voy con el proveedor o el fabricante, le digo, necesito estos servidores con estas características. Ah, no, pues es que son bajo pedido y no sé qué, y tardan 20 días en llegar. O sea, está en chino poder modificar la capacidad de nuestros servicios. Con el cómputo en la nube eso no se necesita. Nosotros podemos, al percibir que haya una mayor demanda de los servicios, en cuestión de minutos, podemos agregar capacidades de cómputo de una manera dinámica, ¿verdad? Hacia arriba. Y luego cuando termine la demanda, podemos ajustar hacia abajo. De tal manera que solamente voy a pagar por lo que he utilizado, ni voy a tener infraestructura ociosa, ni voy a tener pues faltantes de infraestructura. Obviamente para eso hay que implementar bien el servicio, ¿no? Y entonces se dice que en el cómputo en la nube tenemos capacidad elástica y eso se resuelve en cuestión de minutos, lo vamos a estudiar. Entonces, esa característica de dejar de adivinar acerca de la capacidad, así como frase tal, se la tienen que aprender porque así vienen las preguntas del examen. Significa tener capacidad elástica o capacidad adaptativa. Y lo vamos a ver con instancias de cómputo, lo vamos a ver con elementos de red, lo vamos a ver con bases de datos. ¿Ok? Luego, el siguiente punto es incrementar la velocidad y la agilidad. Oye, si me dicen, oye, Arnulfo, necesito poner una página estática rápidamente porque la competencia ya nos demos cuenta que va a publicar algo. Ah, ok, dame unos minutos y entonces puedo yo echar a andar un sitio web y además lo puedo hacer a nivel global. ¿Por qué? Porque no necesito tener que ir a comprar equipo, no necesito tener que hacer contratos para que la página web esté en diferentes sitios a nivel global. Yo tengo la capacidad de contratar los recursos y de implementar el servicio en cuestión de minutos y hacerlo de manera global. Entonces, eso de implementar un servicio se puede hacer rápidamente. Incluso nosotros vamos a ver en el curso un concepto que se llama Infrastructure as Code. Con el concepto de Infrastructure as Code, ¿verdad? Nosotros vamos a poder crear una infraestructura a través de una plantilla. Utilizando programación, con una plantilla yo puedo crear infraestructura. Ni siquiera tengo que ir pasito a pasito construyendo los elementos de la infraestructura en la plataforma de AWS. Lo puedo hacer con una plantilla y puedo replicar la creación de esa infraestructura rápidamente en cuestión de minutos. Los laboratorios que vamos a hacer nosotros tienen que ver con eso. El poder implementar infraestructura a través de código. Entonces, ahí está la siguiente ventaja. Se incrementa la velocidad de diseño, de pruebas y de implementación de los servicios para poder poner esos servicios rápidamente a operar. Las empresas que están aplicando técnicas de DevOps, en donde lo que estamos buscando es cómo acelerar los procesos que nos llevan del diseño a la producción. ¿Cómo le hacemos para acelerar esos procesos, para poder poner en producción diferentes versiones de un producto? Ah, bueno, pues eso es la tecnología y los conceptos de DevOps, y eso es precisamente que tenemos la capacidad de incrementar la velocidad y la agilidad en la operación de los servicios. Otra cosa que también es una ventaja del uso del cómputo en la nube es que nosotros nos vamos a poder enfocar en lo que nos interese. Por ejemplo, podemos tener un compañero que sea programador nato y que el amigo no le sabe ni a las redes, no le sabe el almacenamiento, pero le sabe a la programación. Y entonces la pregunta es, oye, ¿yo puedo hacer que funcione mi programa en cómputo en la nube sin saber nada de redes, almacenamiento? Sí, sí se puede. Ya no me quiero preocupar por instalar un data center, por traer los servidores, para poner energía, enfriamiento y luego instalar sistemas operativos, actualizar. No, no, no. Ya todo eso está ahí. Tú nada más dime qué quieres usar y cómo, y entonces uno puede hacer el aprovechamiento de que esos servicios ya están definidos, ya están creados, ya están listos para ser utilizados. Y entonces, yo me puedo enfocar en lo que me interesa, ¿verdad? Y la última, bueno, pues ya medio la platiqué, que uno puede ser global en minutos. Ustedes pueden echar a andar un servicio que tenga un alcance global, es decir,
que personas que están en diferentes puntos geográficos puedan tener alcance al servicio y tener una buena latencia al mismo. Entonces, esa es una característica final de lo que es el cómputo en la nube. Tenemos seis características entonces. Intercambiar los gastos de capital por gastos variables, tener un beneficio de una economía en escala, el dejar de adivinar acerca de la capacidad, es decir, tener capacidad elástica o capacidad adaptativa, el incrementar la velocidad y la agilidad en el diseño y la implementación y puesta a punto de los servicios, enfocarnos en lo que nos interesa, es decir, no nos tenemos que preocupar por muchas cosas en algunos servicios, ya todo está listo por el lado de AWS y yo simplemente los consumo de la manera más sencilla y ágil para que yo me preocupe por lo que realmente me interesa, ¿no? No por cosas que AWS se va a hacer cargo. Y finalmente, la de ser global en minutos, hacer un lanzamiento de algún servicio en cuestión de minutos y además a nivel global. Sobre esto, pues vamos a estar platicando en adelante, ¿verdad? En nuestros temas. Bien, este slide, jóvenes, tome nota, preguntas del examen, se las tienen que saber, las 6 ventajas del cómputo en la nube. Bien, pasemos al tema del Well Architect Framework. Este es un tema relevante. El Well Architect Framework es algo que viven todos los ingenieros en AWS. Es una filosofía de diseño, en donde nosotros lo que hacemos es apegarnos a la utilización de un marco de referencia, ¿verdad?, de un buen diseño. Esto va a tener relevancia para el examen. De hecho, en la página que hace rato les estaba mostrando, les decían, para el examen tienes que prepararte leyendo bien estos temas del Well Architect Framework. El marco de referencia de un buen diseño se basa en 5 pilares. Se basa en la seguridad, se basa en la confiabilidad, en la optimización de costos, en la eficiencia en el desempeño y en la excelencia operacional. Esos son los 5 pilares del Well Architect Framework. Existe un PDF para cada uno de estos temas y son PDFs de 50, 80 páginas cada uno de ellos. En la liga que yo les mandé, déjenme ver si tengo por aquí abierta la página. Tarán, tarán. Ya no la tengo, pero a ver, vamos a abrirla de nuevo. Bueno, pues está aquí la liga que yo les puse del material. Aquí está. Entonces, aquí en el nivel asociado, aquí donde dice leer Gray Papers y preguntas frecuentes, aquí les dice, vean, vamos a aumentar las dioptrías. Te dicen, pues necesitas estudiar los siguientes Gray Papers. El Well Architect Framework, ¿ok? Aquí hay varios Gray Papers ligados. Luego están las preguntas frecuentes, pero aquí cuando le doy Well Architect Framework es un requerimiento para prepararse para el examen. Le doy clic y veo esta página que me habla del Well Architect Framework, que es un concepto general, ¿verdad? Aquí se ve que es un concepto general. Aquí está. Y luego nos habla de los 5 pilares: la excelencia operacional, la seguridad, la confiabilidad, el buen desempeño, la eficiencia de desempeño y la optimización de costos. Y, por ejemplo, me voy a ir a uno de ellos. Es de que dice, pues, la confiabilidad, y le digo que, bueno, que me lo muestre aquí en formato HTML. Y aquí le puedo decir PDF. Vamos a abrir el PDF. Tan solo ese concepto, que ahorita lo vamos a explorar, pues, de una manera rápida, pues es un PDF de 76 páginas, ¿ya vieron? 76 páginas, que les dice, oye, en términos de diseño, ¿qué significa eso de tener una solución confiable? Entonces, en este Gray Paper les platican cómo conseguir un diseño confiable, pero son 76 páginas, ¿ok? Pero entonces hay que prepararse para leer esos PDFs, ¿ok? Entonces, el Well Architect Framework es un tema.
Es un tema de preguntas del examen, importantísimo. Seguridad, confiabilidad, optimización en el costo, eficiencia en el desempeño y excelencia operacional. A ver, vamos a checar de qué se trata cada uno de estos temas, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad, estamos hablando de un tema, pues, complejo, de un tema amplio que se tiene que trabajar 360 grados en la organización a través de los servicios. La seguridad es un tema complejo, la seguridad es un tema caro. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos implementar en nuestras soluciones pues una base sólida de identidades. ¿Para qué? Pues para identificar y validar a los usuarios que van a hacer uso de los recursos, ¿va? Entonces tenemos que hablar de identidades, control de acceso, por ejemplo. Ver temas de derechos que tengan los usuarios, y es algo de lo que vamos a platicar un poco en el curso. Entonces, con la seguridad nos preocupa quién tiene acceso a los servicios y a la infraestructura. Entonces, tenemos que hacer manejo de identidades, control de acceso. Otra cosa que me interesa, bueno, pues es dar seguimiento a las actividades que tienen los usuarios en la plataforma para validar lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer y detectar las brechas de seguridad. Entonces, hay que dar seguimiento. Podemos nosotros verificar con lujo de precisión lo que están haciendo todas las personas en la plataforma. Cuando estamos haciendo la creación de un servicio, ese servicio típicamente se implementa en varias capas de diseño. Entonces, hay que pensar en la seguridad en cada una de las capas. ¿Ok? Hay que hacer evaluación del riesgo y mitigar y tener estrategias de mitigación del riesgo. Nosotros cuando estamos implementando, estamos haciendo estrategia, diseño, pruebas, implementación y operación de servicios, en cada una de las etapas de esas actividades, uno siempre está expuesto al riesgo, expuesto en la estrategia, expuesto en el diseño, expuesto en las pruebas, en las implementaciones. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer una administración de riesgo, hay que identificar las posibles exposiciones a riesgo que tenemos y hay que establecer estrategias para mitigarlas. Ahora bien, en el sentido de la seguridad, ¿verdad? Nosotros sabemos que podemos crear servicios que funcionan muy bien, que funcionan perfecto, pero si no le metemos seguridad, ¿qué creen que va a suceder? Pues cualquier amigo se mete y nos va a destrozar el negocio. Y obviamente muchas veces la seguridad, pues hay que observarla desde el punto de vista de la información, no solamente de la infraestructura de los servicios, hay que verlo desde el punto de vista de la información, en donde la información de las organizaciones, ¿verdad? Es un tema importante, es un activo importante de una organización, su información. Entonces, bueno, nos dicen, cuando estés haciendo un diseño, piensa en cómo poder implementar la seguridad del diseño. La seguridad del diseño se da en términos funcionales y en términos técnicos. Y una de las cosas que suelen pues, ser un punto de discusión cuando uno está migrando a la nube o está comenzando a implementar servicios en la nube, es que muchas personas, al no saber dónde se guardan sus datos, al no tener pues un elemento conocido de cómo se guardan los datos, pues obviamente piensan que en la nube el tema del manejo de la información pues es un problema o podría ser un problema. Cuando uno no conoce cómo funciona el cómputo en la nube, uno puede tener esa idea. Una de las conclusiones que ustedes van a tener que ver en el curso es que implementar la seguridad en el cómputo en la nube, ¿verdad? Puede alcanzar estándares que yo ni siquiera pudiera implementar en mis propias instalaciones. Por ejemplo, si yo estoy pensando en que se tiene que implementar la seguridad en diferentes capas del diseño del servicio, pues yo tendría que contratar 2, 3 o 4 ingenieros para que vean cómo se implementa la seguridad en cada una de las capas del servicio, a nivel del hardware, a nivel del software, a nivel de los aplicativos, a nivel de la lógica de las aplicaciones. Pero ¿qué sucede en AWS? Ahí nosotros tenemos servicios en donde para cada capa tenemos ejércitos de personas especialistas trabajando en el tema diariamente. Que nosotros podamos replicar el conocimiento y la experiencia que tienen esos grupos de trabajo haciendo una implementación en nuestras propias instalaciones, eso es algo muy, muy lejano. ¿Qué trato de decirles? Que las cosas están más seguras en la nube que en nuestras propias instalaciones, ¿verdad? Hay que nada más conocerle, ¿verdad? Pero sí, este es un tema, la seguridad. Otro punto es la confiabilidad de los servicios. Aquí
Vean que la confiabilidad se relaciona con varias cosas. En la primera frase nos dicen, oye, poder adquirir recursos de cómputo de forma dinámica que puedan, ¿verdad?, cumplir con la demanda. Esa es la primera frase que tenemos ahí. Cuando un diseño de un servicio está hecho de tal manera que pueda ajustarme a la demanda de una forma adaptativa, se dice que el servicio es confiable. Si ustedes tienen un servicio y hay mucha demanda y el servicio no logra cubrirla adecuadamente, entonces quiere decir que su servicio no es confiable. Entonces, el poder adaptar un servicio a la demanda, o dicho de otra manera, el poder responder a la demanda de una manera adaptativa es algo que le da confiabilidad a un servicio. Vamos a ver cómo se logra eso de la capacidad adaptativa. Pero entonces tienen que ligar la palabra confiabilidad a la capacidad adaptativa de un servicio para poder atender adecuadamente la demanda. Así lo decimos nosotros. Otro tema de confiabilidad es de que se puedan recuperar los servicios rápidamente ante una falla en la infraestructura, ¿verdad? A eso le llamamos también alta disponibilidad. El tiempo en el que incurrimos para poder recuperar un servicio. Si un servicio se recupera rápidamente ante una falla, porque obviamente la infraestructura falla, entonces decimos que el servicio es confiable. Vean que un servicio que sea confiable implica capacidad adaptativa y rápida recuperación ante una falla de la infraestructura. Eso es confiabilidad. Eso es lo que tenemos que entender en el pilar de la confiabilidad. El otro punto es, oye, ¿cómo podemos disminuir las interrupciones que están relacionadas con fallas de la configuración o con problemas temporales de la red? La confiabilidad de un servicio son las características que tienen para reducir las interrupciones por fallas de configuración y también pues por cuestiones temporales de la red. Si ustedes se dan cuenta, la palabra confiabilidad implica varios elementos del diseño. Bueno, pues ahí está. Capacidad adaptativa y rápida recuperación ante una falla y la disminución de las interrupciones de servicio por temas de mala configuración. Un servicio es confiable cuando está bien hecho, cuando no tiene fallas en el diseño, es decir, que tiene buena configuración. Y está creado para soportar pues algunos cambios de transporte en la red. Ahí está la segunda dimensión, la confiabilidad. Ya les comentaba que una de las misiones cuando uno está haciendo pues el desarrollo de soluciones en AWS es precisamente, en primer término, dar respuesta a los requerimientos del negocio. Eso es lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista técnico. Pero luego, ya le di aquí, perdón, estábamos con costo. A ver, aquí le moví algo. Sí, ¿verdad? Pero entonces, no solamente es un tema de dar respuesta a la parte técnica, sino lo tenemos que hacer al mejor costo. Hay que tener eficiencia en la medición del costo involucrado en una solución. Hay que eliminar todos los gastos que no son necesarios. Y también, pues, considerar el uso de servicios administrados. A ver, vamos a discutir estos puntos. Primero, pues debemos de poder medir lo que vamos a gastar en un servicio. Para eso, una de las preocupaciones de las personas que hacen uso de cómputo de la nube es decir, oye, sí es cierto, voy a pagar solamente por lo que utilice, pero luego yo tengo que usar varios recursos y entonces la pregunta es, oye, ¿de qué tamaño va a ser la factura que yo voy a tener que pagar? Bueno, pues existen herramientas para predecir los gastos en los que vamos a incurrir con un diseño de un servicio. Vamos a platicar de 2 o 3 en el camino. Pero es importante poder medir cómo vamos a hacer o vamos a incurrir en ciertos costos. Luego, hay que eliminar gastos que no son necesarios. Es decir, tenemos que hacer diseños que se ajusten al primer concepto que queremos cubrir, que es que sean una solución técnica a los requerimientos del negocio, pero que no estén sobrados, que no tengan características innecesarias que nos lleven a costos innecesarios.
A la hora que ustedes estén haciendo su examen, se van a encontrar con que hay preguntas que les dicen, mira, el cliente necesita cubrir esta solución técnica, tac, 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 y aparecen los requerimientos. Y luego abajo me dice, oye, aquí hay una lista de 4 soluciones que técnicamente responden a lo que necesita el negocio. Dime cuál es la que tiene mejor costo. A muchos ingenieros no les gusta hablar de costo, porque les interesa nada más la ingeniería de los servicios, pero con el cómputo en la nube también hay que involucrarnos en los costos. En el examen no les van a preguntar, oye, ¿cuántos dólares va a incurrir esta solución? No les van a preguntar ni de pesos ni de dólares, ¿no? Pero sí les va a decir, oye, ¿cuál de estas soluciones tiene menor costo? Entonces hay que poder diferenciar qué servicios o qué características de servicios me dan ciertas funcionalidades, pero además elevan el costo. Eso sí lo tienen que saber hacer. Y yo en el curso les voy a decir dónde tienen que preocuparse por el tema de costos. No se preocupen, ¿sale? No hay que aprenderse los costos a nivel de dólares, pero sí hay que distinguir que un servicio puede tener 2 o 3 variantes y que sepan qué implica esas variantes en temas de costo. Lo vamos a ver en el almacenamiento, lo vamos a ver en las instancias de cómputo. Ahí lo vamos a ver. Y luego aparece la frase esta de considerar servicios administrados. Más adelante vamos a estudiar lo que es un servicio administrado, pero ahorita les puedo adelantar que un servicio administrado es un servicio que está conformado en casi todas sus capas por la operación de AWS y yo nada más llego y lo consumo sin involucrarme y sin preocuparme por muchas de las características del servicio. A eso le llamamos servicios administrados. Ya estaremos estudiando el concepto con mucha precisión adelante, no se preocupen. Pero el punto es que hay muchas ventajas por las cuales nosotros utilizamos servicios administrados. La primera de ellas es de que ya son servicios tan estudiados, tan trabajados, que ya han estado expuestos a muchos usuarios, que son servicios que operan perfecto. Segunda, ¿verdad? Que están ya estudiados a través del tiempo en donde se han optimizado los elementos que intervienen en el servicio. Y nos ofrecen entonces las ventajas de que son servicios muy confiables, en donde nosotros no nos tenemos que preocupar por muchos elementos y que además es un servicio que ya está tan desarrollado que incluso tiene cierta economía, ¿verdad? Entonces, conviene usar servicios administrados. Hay que ir identificando en el curso cuáles son servicios administrados, ¿verdad? Ya lo estaremos viendo en su momento, no se preocupen. Pero este es un tema de costo, optimización de costo. Entonces, el Well Architect Framework nos lleva a pensar precisamente en la optimización de los costos. Bien, luego viene la excelencia operacional. La excelencia operacional está casada con estos conceptos, 2 conceptos. Primero, en la habilidad de poder ejecutar y monitorear sus soluciones. Eso es excelencia operacional. El crear soluciones que se puedan monitorear, que podamos ver las métricas y a través de esas métricas ver el estado de salud de nuestras soluciones nos lleva a la excelencia operacional. ¿Ok? Monitoreo. El monitoreo típicamente me lleva a predecir el comportamiento de algunos componentes. El monitoreo nos puede llevar al mundo preventivo y al mundo reactivo en la atención de los servicios. Si tenemos buen monitoreo, vamos a poder hacer administración de eventos, vamos a poder predecir complicaciones del servicio y entonces, ¿verdad? Eso nos lleva al plano de la excelencia operacional. Y luego el otro punto es la mejora continua, ¿verdad? Cuando uno implementa servicios, es como traer hijos al mundo, ¿verdad? No nos podemos traerlos y olvidarlos, ¿no? Uno cuando trae un hijo al mundo, nosotros los que nos consideramos normales, pues uno vive para ellos y hasta el último respiro que uno dé en la vida, uno sigue pensando en ellos. Entonces, cuando uno crea un servicio, hay que estar trabajando con el servicio a través de la mejora continua. Aunque ya esté operando, hay que estar pensando siempre en la mejora continua. Eso es excelencia operacional. La excelencia operacional va totalmente dirigido al monitoreo de los sistemas, ¿verdad? Para ver el estado de salud, ver su comportamiento y tener la posibilidad de establecer reacciones antes de que suceda alguna incidencia y también a la mejora continua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer diseño, hay que implementar,
actualizar, operar y hacer mejora continua de los servicios, ¿verdad? Esa es excelencia operacional. La eficiencia en el desempeño, ¿verdad? Es el último terreno que estamos recorriendo aquí en el Well Architect Framework, en donde ahora lo que queremos es ser eficientes en la selección de los recursos y mantener esa eficiencia conforme cambie la demanda. Es decir, hay que hacer servicios que puedan manejar de manera eficiente los recursos y que al momento que cambie la demanda de los servicios, es decir, al momento que se escalen hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Pues sigamos pudiendo hacer ese manejo eficiente de los recursos. Eso le llamamos eficiencia en el desempeño, ¿va? Luego aquí nos dicen, oye, esto de democratizar las tecnologías avanzadas, ¿qué significa esto? Democratizar las tecnologías avanzadas significa que no necesariamente nosotros tenemos que construir cada uno de los componentes de un servicio. Hay gente que es especializada en cada tema, entonces típicamente en una solución compleja, pues hay que llamar a los expertos en cada tema, ¿verdad? Para que cada uno de ellos con su experiencia pueda llevarnos a la solución más rápida y más económica, pero con la experiencia, ¿va? Entonces, democratizar las tecnologías avanzadas es poder involucrar en el diseño a las personas expertas en cada tema. Por ejemplo, esto se da mucho en el tema de la seguridad, ¿eh? La seguridad es un tema complejo que no se puede dominar fácilmente, especialmente cuando estamos dedicados a otras áreas de los servicios de IT. Entonces, ¿qué hacemos? Al momento que queremos meterle seguridad, pues conocemos nosotros los aspectos básicos, pero sí hay que buscar al especialista que nos ayude a terminar, pues, de implementar la seguridad en los servicios. Y luego está lograr la compatibilidad mecánica. La compatibilidad mecánica significa hacer un diseño que cumpla con los requerimientos técnicos del negocio de una manera justa, ni más ni menos. Ni menos porque entonces no tendría el rendimiento y la operación que está esperada, y tampoco de más porque puede implicar mayor costo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer diseños con compatibilidad mecánica, que la solución tecnológica cubra con esos dos componentes. Tener una solución técnica justa que resuelva la necesidad del negocio al mejor precio, ¿verdad? Al mejor precio. ¿Por qué? Porque no queremos ponerle adornos, no queremos poner características más sofisticadas que nos impliquen más costo, ¿verdad? Eso es eficiencia en el desempeño, ¿verdad? En este caso, nosotros lo que estamos hablando es que al momento de estar creando servicios necesitamos siempre estar pensando en estos elementos que conforman el Well Architect Framework. Pensar siempre en la seguridad, pensar en la confiabilidad, en la optimización del costo, en la eficiencia del desempeño y en la excelencia operacional, ¿va? Hace rato les mostré que hay 5 Gray Papers que hablan de cada uno de estos, bueno, donde cada uno de ellos habla de uno de estos temas. Entonces hay que leerlos para entender cómo se logra esto en AWS a través, pues, de los diferentes patrones de diseño, de las mejores prácticas y del tipo de recursos y servicios que tenemos a la mano en AWS. Es todo un gran tema, ¿eh? Todo un gran tema. Pero créanme que es algo que es pan de cada día al momento de estar creando soluciones con AWS, y es pregunta obligada del examen, preguntas del Well Architect Framework. Bien, dudas. A ver, Edwin, tienes la mano levantada. No sé si tenías rato con ella, perdón, estaba yo concentrado. Adelante, Edwin. Gracias. Bueno, yo me quedé con dudas respecto al entendimiento del punto de confiabilidad, de alta confiabilidad. Es decir, allí lo que entiendo es que un mal diseño podría provocar errores en los servicios que se ofrecen, pero ¿qué pasa con la alta confiabilidad que de por sí debe entregar AWS? Es decir, si yo monto un servicio y no tomo en cuenta la alta confiabilidad, quiere decir que AWS asimismo tampoco lo va a respetar y no me va a respaldar ante alguna falla.
Es que no sé, siento que la responsabilidad la dejan al arquitecto, más no a la plataforma. ¿Es así? ¿Lo estoy entendiendo de manera correcta? Hay que ajustar el concepto, mi estimado, porque mira, AWS te ofrece los servicios con ciertos aspectos de desempeño y de garantía, ¿no? Y te dice, este servicio opera así, 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 asado. Si tú seleccionas utilizarlo, tienes que hacer un diseño en donde el diseño se apoye en esas características del servicio del recurso, pero tú además tienes que hacer un diseño que nos lleve a cumplir con ciertos aspectos que se manejan aquí en cada uno de estos 5 pilares del Well Architect Framework. O sea, conforme vayamos avanzando en los servicios, te vas a dar cuenta que cada servicio tiene características específicas. Tú tienes que seleccionarlos según lo requieras, pero sí hay responsabilidad del lado de nosotros del diseño. O sea, el diseño nos lleva a utilizar de manera adecuada los servicios. Y no es porque AWS se desligue de los aspectos de la funcionalidad de los servicios. A lo largo del curso yo te voy a decir, oye, este servicio funciona así y asado. Y entonces tú tienes que pensar, oye, ¿y eso cómo lo puedo utilizar para tener un servicio que tenga varias características? Primero, una es confiabilidad. Aquí esta slide nos dice, la confiabilidad tiene que ver con tres hechos importantes. Cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de que un servicio se adecúa dinámicamente a la demanda. O sea, que nunca se va a quedar corto en poder atender la demanda. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar un servicio que se llama Scaling. Con Scaling, atrás de un balanceador de carga voy a tener una flota de instancias de cómputo y en el momento en que se detecte que hay mucha demanda de los usuarios, entonces automáticamente se van a crear más instancias de cómputo. Al momento que bajen los usuarios en la utilización del servicio, se va a detectar una baja en la demanda, entonces se van a eliminar instancias de cómputo para que pagues solamente por lo que ocupes. Eso es capacidad adaptativa. Ahora, el tema es que ahí está una característica que tú puedes aprovechar en AWS. Tú tienes que saberla utilizar. ¿Para qué? Para que en un servicio se diga que tú tienes confiabilidad, tienes un servicio confiable. Un servicio confiable es aquel que se adecua dinámicamente a la demanda. Hay más demanda, más recursos. Menos demanda, menos recursos. También algo que tiene que ver con la confiabilidad es que te recuperes rápidamente de una falla. ¿Sí? En medida de que hagas que tu servicio se adecue rápidamente a la demanda y que se recupere rápidamente de una falla, eso es alta disponibilidad. Ahora, tú vas a conocer los servicios, vas a saber qué se puede hacer con un servicio y qué no. Tú lo que tienes que hacer es crear un servicio que aproveche las características de los recursos de AWS. Pero es un tema de las características del servicio y es un tema de diseño. De nada sirve tener ciertos recursos con ciertas características sin el diseño. No usamos mejores prácticas, si no hacemos diseños considerando todos los aspectos que se manejan aquí en el Well Architect Framework. Entonces, cada servicio o recurso tiene ciertas características. Tú las tienes que conocer. Pero sí, es una responsabilidad de nosotros hacer buenos diseños. Por ejemplo, nosotros vamos a dar cuenta que vamos a utilizar VPCs. Y una VPC es un espacio reservado para crear tus soluciones. Y entonces en la VPC, tú puedes crear una solución donde utilices una zona de disponibilidad, cosa que vamos a discutir en el siguiente capítulo. Tú puedes decidirlo así, pero si tú nada más decides crear un servicio con una única zona de disponibilidad por temas de costo, porque no quieres que sea más complejo el servicio, bueno, pues esa zona de disponibilidad puede fallar y entonces tu servicio va a fallar porque tú así lo decidiste. Oye, no, yo que necesito una VPC con varias zonas de disponibilidad y que el servicio esté operando en esas 3 zonas de disponibilidad, bueno, si falla una zona, las otras 2 zonas siguen operando, no hay interrupción del servicio. ¿Requirió más diseño? Sí. ¿Requirió más costo? Sí, pero tienes más protección. Entonces, pues sí, nosotros tenemos que determinar temas de diseño para lograr que un servicio sea confiable. Ahora, hay que tener precisos los datos. Uno dice que un servicio es confiable o no confiable. Cuando uno dice alta, típicamente uno se refiere a alta disponibilidad. La alta disponibilidad es la capacidad para recuperarnos rápidamente de una falla. Eso se le llama alta disponibilidad. Y la otra es tolerancia a fallas. Cuando hablamos de tolerancia a fallas, cosa que vamos a ver esos dos conceptos más adelante,
Cuando uno habla de tolerancia a fallas, uno dice que puede fallar un componente del servicio y a pesar de la falla del componente, el servicio sigue operando. Eso se llama tolerancia a fallas, ¿no? Pero sí, hay que hacer diseño, es responsabilidad de nosotros. AWS tiene servicios con ciertas características, por ejemplo, si tú guardas un dato, un archivo en S3, bueno, pues ¿qué crees? S3 te da ciertas características de protección a los datos, o sea, un dato se replica en varias instalaciones en 3 zonas de disponibilidad para casi todas las soluciones de S3. Entonces, que te falle el dato, la disponibilidad del dato, pues sí está complejo. Entonces, toca que tú hagas un diseño que aproveche eso, ¿no? Sí, es un tema que lleva dos cosas. Es un ingrediente es los recursos que ocupamos en AWS o decidimos ocupar, y el otro ingrediente es pues que le sepas meter al diseño para lograr estas características, ¿no? Sí, hay que meterle diseño, Edwin. Gracias, muchas gracias, muy claro. A tus órdenes, Edwin. Está Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. También por ahí alguien más ha levantado la mano, pero ya la bajó. Juan Carlos, adelante. Hola, hola. Sí, Arnulfo. Sí. Claramente dentro de lo que estamos viendo, que es un marco de referencia y sobre la base de un buen diseño eh, y una arquitectura de una disposición de un servicio en la nube, no sé si de pronto me voy muy allá y el tema de los ANS o los que nuestros clientes normalmente a veces nos piden a nosotros esos acuerdos de servicio y más que eso, ellos también buscan sus temas de recuperar ante unas fallas con penalizaciones de cara a AWS, eso no existe. ¿Estoy bien? Bueno, a ver, quiero tratar de interpretar tu pregunta. O sea, tú me estás diciendo que yo puedo conseguir con AWS niveles de servicio, si existen, para que yo los ocupe ante los clientes. ¿A eso te refieres? Sí, exacto. Bueno, AWS te da aspectos de garantía operacional y cuando fallan esos aspectos de garantía operacional, pues toma decisiones en cuanto al tratamiento del caso del servicio, ¿no? Por ejemplo, un tema de facturación o de falla del servicio, pero trasladar las responsabilidades de AWS a tu cliente, AWS no lo tiene establecido como tal, ¿no? AWS te da las características que tiene el servicio, pero que te diga yo me hago responsable y comparto la falla de una zona de disponibilidad y trasládame el costo de lo que te aplicaron como una penalización, pues no se practica en AWS, ¿no? Tú tienes que utilizar los servicios tal cual están y al momento que quieras elevar tus cifras para poder cumplir con los Service Level Agreements, pues tendrás que utilizar los recursos de una forma u otra para poder pues tener el cumplimiento de esos aspectos de garantía, ¿no? Y depende pues totalmente de tu diseño. No quiere decir que AWS no responde por los temas del desempeño de sus servicios, ¿no? Pero la forma en cómo se implementan los servicios típicamente no nos llevan a esa situación con AWS. Si tú quieres cumplir con ciertos SLAs, existen recursos que te permiten lograr cumplir con esos SLAs. Y entonces tú tendrás que manejar adecuadamente esos elementos de garantía con el cliente. Existe cierta documentación relacionada con los aspectos de funcionalidad y de garantía de algunos servicios que tú podías usar en tu documentación, ¿no? Pero eso de trasladarle a AWS por falla de su infraestructura un costo, una penalización, es algo que no se practica. Por aquí tenemos a Enrique. Adelante, Enrique. Gracias. Aquí creo que nada más para apuntar un poco e ir entendiendo los conceptos. Creo que más bien aquí el tema de los SLAs es, bueno, también en la gente que ya tomó la parte del partition, hay una parte en la que desglosan muy bien cuál es la responsabilidad de cada quien. Pero por lo pronto lo que sí creo que es importante que uno aprenda como arquitecto es que los servicios como tal, pues tienen sus propios niveles de servicio, ¿no? O las garantías en las cuales funcionan. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros como arquitectos diseñamos una solución, da bien, obviamente, pues lo primordial es enfocar hacia dónde queremos llevar los niveles de servicio de nuestra aplicación. De modo que entre más yo quisiera levantar la disponibilidad, obviamente voy a tener que aplicar más
mecanismos para que mi sistema se pueda recuperar de forma más eficiente. Obviamente, entre más disponibilidad, el costo va a subir. ¿Por qué? Porque yo tengo que usar todo lo que tenga que hacer como arquitecto de la solución para que si, por ejemplo, un servidor falla, pues inmediatamente yo tenga las métricas que me indiquen, o el load balancing, o el CloudWatch, otras herramientas que ya están disponibles, pues para que lo manejen, ¿no? Pero ¿qué implica? Pues que va a haber un costo mayor. Entonces, creo que ahí aclaras muy bien que pues va a depender de nosotros. Puede ser una solución más económica, pero pues, ¿qué es lo que va a pasar? La disponibilidad a lo mejor puede tener un poquito menos confiabilidad. Pero si yo quiero una solución muy confiable, pues obviamente tengo que meter más recursos para que esa disponibilidad no caiga. Claro. Sí, efectivamente, y no solamente en este componente del Well Architect Framework. Por ejemplo, si hablamos de seguridad, ustedes me podrían preguntar, oye, yo puedo tener una instancia de cómputo S2 donde ya tengo un aplicativo y puede ser que alguien me lo hackee. Pues sí, sí puede ser. ¿Por qué? Porque la seguridad es un tema compartido. Según la naturaleza del servicio, AWS se hace responsable hasta cierta capa. Y el resto es responsabilidad de nosotros. Y si nosotros no hacemos bien la tarea de implementar la seguridad, pues entonces está comprometido el servicio, ¿no? Entonces, ahí es muy claro ese tema de pues, la compartición de la responsabilidad, ya sea en el terreno de la seguridad o en otro terreno, porque precisamente así se maneja. Tú vas a contratar un servicio, por ejemplo, una instancia S2, y entonces te dan acceso a un servidor virtual, una máquina virtual, en donde pues AWS es responsable hasta la capa del hipervisor. Pero luego tú eres responsable de poner los parches al sistema operativo, tú eres responsable de instalar un motor de base de datos, de implementar de implementar la capacidad de sacar backups, de sacar snapshots, de hacer replicación. Eso es tema de nosotros. Y luego, ¿quién tiene acceso a esos servicios? Pues tú lo defines, ¿no? Y si no protegiste bien tus passwords, si no estás usando políticas adecuadas en cómo transmitir o comunicar las claves de acceso, bueno, puede ser que alguien entre y se encargue de destruir toda tu solución, ¿verdad? Entonces, sí, en términos de garantía en los servicios, uno tiene que construir los servicios según los objetivos de los SLAs. Como decía nuestro compañero, bueno, AWS tiene en cada servicio algunos aspectos de garantía de desempeño. Y bueno, ahí están para que tú los utilices como decimos en el mundo de la tecnología, en los servicios, que decimos servicios tipo out of the box. Es decir, se consumen tal y como están presentados, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, sí, es un tema amplio el de tener que cumplir con niveles de desempeño o SLAs con los clientes utilizando la infraestructura de AWS. Pero una cosa que van a descubrir al final, y yo te lo garantizo, es de que vas a tener más posibilidades de cumplir con los SLAs usando el cómputo de la nube que usando tu propia infraestructura. Ahí ni para darle vuelta. ¿Por qué? Porque existen tecnologías recientes en el cómputo de la nube, existen manejo de protocolos, existen ejércitos de personas trabajando por ejemplo, la seguridad en cada una de las capas de los servicios. Están los servicios administrados, que son el recurso que ustedes pueden utilizar, que se ha utilizado con un montón de clientes y que a través del tiempo cada vez se perfeccionan y cada vez se hacen más sofisticados. Entonces, sí, si estás preocupados por los niveles de SLA o los Service Level Agreement, usar el cómputo de la nube te da más posibilidades de cumplir con ellos a mejor costo que hacerlo uno solo, ¿eh? Eso es una realidad. Y por eso, pues mucha gente se está migrando a la nube, ¿no? Ahora, en un negocio, pues habrá cierta parte que sí migramos, otra que no. Pero bueno, a nivel general, pues eso es una realidad, ¿no? Que con el cómputo de la nube sí podemos mejorar todos los aspectos de garantía, disponibilidad, capacidad, seguridad, continuidad de los servicios. Claro, a mejor costo y de una manera más efectiva, sí se puede, ¿no? Ya lo estarás experimentando cuando estés trabajando servicios de AWS. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta antes de avanzar? Este es un tema relevante. ¿Ok? Preguntas clásicas del examen, el Well Architect Framework. Es un modo de vivir en AWS, ¿verdad? Que cuando se hacen los diseños, precisamente utilizamos el Well Architect Framework.
Bien, son las 6 con, bueno, aquí en la Ciudad de México son 6 con 39, 6:40. Ustedes son las 7, tienen 7:40. Entonces, vamos a darles unos minutitos para que se den un break. Y regresamos. Entonces, vamos a darnos unos 20 minutos. Nos vemos aquí precisamente en 20 minutos. Yo voy a poner aquí un cronómetro. Tarán, tarán, para que regresemos en el momento que se convierta en 0 ese cronómetro. Entonces aquí les vamos a poner stop, reset, timer, 20 minutinis. Entonces cuando se convierta en 0, reiniciamos. ¿Sale? Adelante, por favor. Break. Dale, gracias.